Bien, estimados hermanos, continuando con este estudio sobre el sábado, nos falta la quinta pregunta, la segunda parte hasta el final. Tenemos que hablar ahora sobre los apóstoles y el día sábado. Tenemos que estudiar su libro. Ustedes saben cómo se llama el libro de las buenas obras de los apóstoles. Se llama Hechos de los Apóstoles. Si bien es cierto, todo no está escrito allí, pero lo más importante está escrito. Así que tenemos que encontrar esto. En Hechos capítulo 16, versículo 13, estamos viendo la lección sobre el sábado. Esta parte, los apóstoles y el día de reposo. Dice así, capítulo 16, versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Se reunían en la casa de oración, en la casa de culto, el día de reposo, o cercano allí, debido al clima y a la espera también de los otros hermanos que no conocían el lugar. Decía, salimos fuera de la puerta en el día de reposo y sentándonos donde solía hacerse la oración en el día de reposo. Ahora en Hechos capítulo 13, 14 y 15. Ahora los apóstoles están en Chipre. No solamente el Evangelio, así como el Evangelio no solamente fue para Jerusalén, sino para todo el mundo, también los mandamientos es vigente para todo el mundo. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. ¿No? Ellos estaban llenos del Espíritu Santo, con toda tranquilidad entraron el día de reposo a la sinagoga, y después de leer los libros, los rollos de la ley y los profetas, se levantó el que dirigía y dijo: varones hermanos, si tenéis alguna palabra, hablad. Y Pablo, que estaba ahí, se levantó la mano y comenzó, dice que entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y luego él le narra el día de reposo, el evangelio acerca de Jesucristo y todo lo que conocemos. Tendríamos que demorarnos muchos capítulos, pero eso ya lo hemos hecho. Sigamos ahora con el versículo 42 al 44. Sobre los apóstoles y el día de reposo. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿No? Ahora en Hechos de los Apóstoles capítulo 17, 1 y 2. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese
y resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quienes yo os anuncio, decía él, es el Cristo. No hay sábado sin Cristo céntrico, sin mensaje cristocéntrico, como lo estamos haciendo en esta escuela, por ejemplo, ¿no? En el culto divino y en todos los temas de jóvenes y de niños, de hombres y mujeres fieles a Dios, tenemos que hablar sobre Cristo y su obra y su creación. Bien, tal como lo había hecho Cristo, los apóstoles adoraban en el séptimo día o sábado. En sus viajes evangelizadores, Pablo asistía a las sinagogas en sábado y predicaba a Cristo. Los versículos ya los leí. Aún los gentiles los invitaban a predicar la palabra de Dios en sábado. En los lugares donde no había sinagoga, el apóstol buscaba un lugar donde se acostumbraba a celebrar los cultos, ¿no? Y eso lo hemos leído ya anteriormente. La fiel observancia del día de reposo semanal por parte de Pablo se destaca en agudo contraste con su actividad hacia los sábados ceremoniales anuales, lo cual ya comenté. En sus escritos deja bien en claro que los cristianos ya no se hallan bajo la obligación de guardar esos días de reposo anual, porque Cristo clavó las leyes ceremoniales en la cruz, ¿no? Ustedes saben que el año 31 hubo una ceremonia, ¿no? Una ceremonia la más grande de todos los tiempos en el Gólgota, donde ahí Cristo clavó los sábados ceremoniales que se hacían durante el año, en la estancia de Israel. Esos sábados ceremoniales, como su nombre lo dice, había la ceremonia central, que era el sacrificio del animalito que prefiguraba a Cristo. Pero una vez ya muerto Jesucristo y resucitado de entre los muertos, nuestro Señor, ya no tiene vigencia aquellos sábados anuales o ceremoniales, porque la ceremonia de ceremonias ya se había hecho. Cuando dijo consumado es, también los sábados ceremoniales, ¿no?, anuales, fenecieron, ya no tienen vigencia. Pero no así el sábado semanal. Me refiero al sábado cada ciclo de 7 días. Sigamos. En Colosenses 2, 16 y 17 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de luna nueva o de sábados, los cuales es sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Ya que el contexto de este pasaje tiene que ver con asuntos rituales. Los sábados a los que se refiere son los sábados ceremoniales de las festividades anuales de los judíos, lo cual era sombra o tipo cuyo cumplimiento había de suceder en Jesucristo, lo cual sucedió. Del mismo modo en Gálatas Pablo protesta contra la observancia de los requerimientos de la ley ceremonial, porque la ceremonia de ceremonias se hizo en el Gólgota, cuando fue sacrificado nuestro Señor. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se cumplió en el año 31 en el Gólgota. Ya no más tiene vigencia los sacrificios, los sábados ceremoniales, ¿no?, que prefiguraban la muerte y resurrección de Cristo. En Gálatas capítulo 4, versículos 10 y 11 dice, guardáis los días, guardáis los meses y los tiempos y los años, ¿no? Me temo de ustedes que haya trabajado en vano con vosotros. Hermanos, también tememos cuando destacamos algún mandamiento, tememos de que no vayan a pensar que nosotros guardamos el día de reposo o hacemos buena obra para salvarnos. Nosotros, como ya pusimos, y esto no hay que olvidarnos, guardamos así puntualmente
el día sábado, día del Señor, no para salvarnos, sino porque ya somos salvos. Porque ya somos salvos, ¿no? Los judíos, los fariseos que rechazaban a Cristo, ellos guardaban todos los mandamientos, querían guardarlo para ganar la salvación. Los cristianos no, guardamos porque ya somos salvos. No vayas a creer tú que yo por guardar este día, guardar este mandamiento otro, es para ganar mi salvación. No, es porque ya está ganada en Jesucristo, ¿no? Y el corazón y el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones por el amor de Dios que nos fue dado, amamos a nuestro Redentor y así guardamos sus mandamientos. Bien, con este subtítulo, símbolo del descanso eterno, la última parte, y con esto sí ya terminamos. En Hebreos capítulo 4, de 4 al 10. Vamos a leerlo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el día séptimo. El mensaje para los hebreos. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy, siendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. No hay contradicción, hermanos. También nos indica un último versículo que dice, antes exhortaos, Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Solo el pecado el pecado tiene poder para engañarnos, porque viene de su autor. Él miente desde un inicio, ¿no? Veamos sobre Hebreos, de lo que acabamos de leer. Dios realizó al librar a Israel de Egipto y llevarlos al reposo de la Canaán terrenal. Distinguió a los redimidos de ese tiempo de las naciones que los rodeaban. Dios amaba a su pueblo y quería que éste lo adore en espíritu y en verdad. Pero mientras que ellos vivían en una esclavitud, como no tienen idea, Dios no podría tener ese propósito. Dios tenía que librarlos de la esclavitud de nivel social, a nivel político, económico y religioso, totalmente. Dios quiere un pueblo exclusivamente para Él, ¿no? Muchos alegaban que podían guardar los mandamientos estando en Egipto, porque se quejaron. Eran esclavos, pero tenían comodidades. Tenían una religión, pero ellos querían hacer una religión paralela, porque sí, observaron los mandamientos. Pero Dios toma, hermanos, a un pueblo, lo saca, quiere un pueblo escogido, real sacerdocio, exclusivo. No importa un desierto, pero solo la gloria y la honra es para aquel que Él no comparte su gloria con nadie. Es celoso. Entonces lo sacó. Distinguió a los redimidos de ese tiempo de las naciones que lo rodeaban. En forma similar, el sábado es señal de la liberación del pecado y la entrada al reposo de Dios.
lo cual aparta del mundo a los redimidos. Todo aquel que entra en el reposo al cual Dios lo invita, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿Qué quiere decir esto? Antes que conociésemos el Evangelio puro, es decir, la justificación por la fe, que Cristo es nuestra justicia, hacíamos, hermanos, muchas obras. Sudábamos, ponga atención, sudábamos, ¿no? Nos esforzábamos, corríamos, ¿no? Nos sacrificábamos, pero no había paz, porque siempre veíamos que nos faltaba algo como para alcanzar la salvación. Pero ahora, conociendo y aceptando la justificación por la fe, también hacemos lo mismo. Nosotros que creemos en la perfecta justicia de Cristo, el Evangelio eterno, también nos sacrificamos, sudamos, hacemos muchas buenas obras, ¿no? Trabajamos arduamente, vamos el sábado, pero lo hacemos en paz porque hemos votado a ganador, porque la buena obra de salvación lo ha hecho Cristo. Lo hacemos ya no para alcanzar la salvación, no para satisfacer un requerimiento de salvación, no, sino porque ya somos salvos. Pero igual, trabajamos, nos sacrificamos, nos apartamos del mundo, luchamos, hacemos vigilias, oraciones, damos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, guardamos el día de reposo, predicamos, nos sacrificamos, somos perseguidos, ¿no? Pero eso lo hacemos porque ya somos salvos. Guardamos los mandamientos, no para salvarnos, porque eso no nos da un punto para salvarnos. Todos los puntos, con todas las jotas y todas las tildes, lo ganó Jesucristo en favor de nosotros. Ahora estamos invitados a andar en sus mandamientos, pero en paz, con resolución del Espíritu Santo, con más efectividad. Gloria a Dios. Con esto terminamos, hermanos. Dios le había prometido este reposo espiritual a Israel literal. A pesar de su fracaso al no entrar en él, porque no entraron a la tierra prometida, pero se salvaron porque es por fe, pero no entraron por lo que ya sabemos, por lo que hizo Moisés. Él también no entró, pero entraron la siguiente generación. Felizmente que la salvación, hermanos, es solo por gracia de Él, solo por Cristo y solo por fe. Pero aquí hay una enseñanza muy importante que no puedo pasar por alto. En 4:9 de Hebreos dice: por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Todos los que desean entrar en ese reposo deben entrar primeramente por fe en su reposo espiritual, el descanso del pecado y de sus propios esfuerzos para salvarse, que experimente el alma, dejarlo a un lado, desaparecerlos, abandonarlos, porque había un esfuerzo, hermanos. Sin Cristo nuestra justicia, había un esfuerzo que el alma siempre quedaba a medias, como que nos faltaba algo para llenar, para que Dios nos acepte. Pero conociendo el Evangelio puro, hermanos, lo cual ustedes están invitados para que conozcamos cada vez más. Gloria a Dios. Dios ha hecho todo en Jesucristo. Simplemente vivimos por fe, solo por fe, porque el justo vivirá por fe. Pero esa fe sola no va sola, sino va acompañada con las obras que el Espíritu Santo engendra en cada creyente. Todos los que desean entrar en ese reposo deben primeramente por fe, mucha atención, en su reposo espiritual, el descanso del pecado y de sus propios esfuerzos por salvarse. Eso queda atrás. Ya somos salvos. Así respiramos, así guardamos y llegamos temprano a la iglesia a hacer nuestras actividades de adoración. El Nuevo Testamento llama al cristiano a no demorarse en experimentar este reposo de gracia y fe, ya que hoy, dice la palabra, es el momento oportuno para entrar en él, según el versículo que he leído, Hebreos 4:7 y Hebreos 3:13. Todos los que han entrado en este reposo, la gracia salvadora
recibida por fe en Jesucristo. Atención, han cesado todo esfuerzo por lograr justicia por sus propias obras, ¿no? Cuando nosotros dejamos cada viernes nuestras actividades seculares, ya sea de trabajo, de estudio o de cosas fuertes, terrenalmente hablando, cuando dejamos y nos vamos al templo a guardar, estamos diciendo, hermanos, que un día dejaremos este mundo secular y nos iremos a reposar con Dios. Estamos diciendo, cuando reposamos un día cada 7, que no es por nuestras buenas obras, ya cesaron ya, para salvarnos. Reposamos en la gracia de Dios y en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso estamos diciendo cuando tranquilamente reposamos un periodo cada 7 días. Todos los que han entrado en reposo, la gracia salvadora recibida por medio de nuestro Señor Jesucristo, han cesado todo esfuerzo por lograr justicia por sus propias obras. De este modo, la observancia del sábado es un símbolo o demostración de que el creyente ha entrado en reposo que provee el Evangelio, ¿sí? Porque el sábado es cristocéntrico. No podemos sacarlo. Él es autor de la creación, eso ya lo sabemos, y es autor de la redención. Cada sábado celebramos doble aniversario, ¿no? El aniversario de la creación, cada 7 días, y el aniversario de la redención, porque un día sábado Él estuvo reposando en la tumba de José de Arimatea, diciendo que no más, tampoco me falta hacer alguna obra para salvarnos, porque dijo, consumado es exactamente el día anterior. Es una enseñanza muy profunda, hermanos. Entonces, estamos diciendo que no tenemos ninguna buena obra más que añadir al Santo Evangelio de Cristo para salvarnos. Por eso que reposamos y eso enseñamos, y esa es la enseñanza del día de reposo. Que Dios los bendiga y será hasta la siguiente oportunidad. Amén.